aquellas personas que puedan acogerse a este acuerdo, a estas medidas, van a salir bastante beneficiadas. Las medidas propuestas son muy ventajosas porque le podría llegar a reducir hasta la mitad de la cuota. Antes de esa relajación de las medidas de las hipotecas que se puedan adherir al acuerdo, ¿en qué se traduce? Porque hemos visto antes un poco los supuestos, pero también yo creo que es mejor que nos lo expliques tú, que sabes más de la materia, y además había algunas preguntas por aquí por el chat. Sí, a ver, es un galimatías lo que ha incorporado en el acuerdo, porque hay muchos nuevos perfiles de deudores vulnerables, que es esa terminología que utiliza la legislación actual. A partir del año 2012 se aprobó un convenio de buenas prácticas, siempre voluntarias para la banca, en el que se incluían determinados colectivos que eran considerados vulnerables per se. Por ejemplo, familias monoparentales, que no llegaran a un determinado nivel de renta. Hablamos de familias que a lo mejor tienen algún integrante que ha sufrido violencia machista, alguna familia en la que haya un deudor con más de 60 años. Entonces, todos esos colectivos desde el año 2012 son considerados vulnerables y son quienes se podrían acoger sin ninguna duda, sin ningún tipo de restricción a estas medidas si los bancos aceptaran el acuerdo, ¿no? Si tú tienes una hipoteca a interés variable con el Santander y el Santander no lo ha firmado, entonces no podría ser beneficiario. Pero el nuevo acuerdo que se firmó ayer incluye a nuevos colectivos vulnerables, y esos son todos aquellos que cobren menos de unos 20.000 euros al mes, si no me equivoco. A ver, voy a completarlo, a revisarlo. Sí, 25.000. 25.000, sí, me sonaba que lo habíamos justo leído antes, sí. 25.200 euros al año, que eso, para que nos entendamos, son no llega a 2.000 euros brutos al mes en 14 pagas, ¿no? Entonces estamos hablando de que todas aquellas personas que cobren menos de esa cantidad y además la carga hipotecaria, es decir, lo que pagan de hipoteca, les suponga más del 50% de lo que ingresan mensualmente, entonces pueden ser beneficiados. Por lo tanto, tenemos dos condiciones: que ingresen menos de esa cantidad de 25.000 euros al año y que además la hipoteca sea más de la mitad de lo que pagan al mes. El gobierno estima que está en torno a 1 millón de familias, porque claro, estamos hablando también que son familias que tienen hipotecas a interés variable. Las personas que tengan una hipoteca a interés fijo, es decir, que paguen siempre la misma cuota cada mes, no se pueden ver beneficiados por estas medidas. Pero las que tengan una hipoteca tipo de interés variable y en esas condiciones que he mencionado, la verdad es que las medidas propuestas son muy ventajosas, porque le podría llegar a reducir hasta la mitad de la cuota en una hipoteca variable, ¿vale? Porque cada persona tiene una hipoteca por un valor diferente, a cada persona le quedan diferentes años para pagarla, entonces cada caso es diferente. Pero sí es verdad que se plantea un cambio mejor que el cambio del tipo de interés que ocurre, es que durante los 5 años siguientes se le perdona el principal, se le congela, mejor dicho, el principal, que es la parte del dinero que te han prestado, y entonces a partir de eso, en esos 5 años solo se pagarían los intereses, y además a un tipo inferior, con lo cual una hipoteca media de unos 500 euros actualmente pasaría a ser de casi la mitad, de unos 250 euros durante esos 5 años, con lo cual es una medida positiva, porque además durante esos 5 años irías quitándote intereses por el camino y ya luego ya te quedaría pagar el principal. Además de esas medidas también hay una ampliación de 7 años, es decir, que tengas 7 años más para devolver la deuda hipotecaria. Madre mía, vamos a estar 60 años pagando las hipotecas, ¿eh? Y alguna medida más por ahí, pero desde luego sí, es decir, se podría haber hecho esto de una forma mucho más fácil y óptima y tal, sin ninguna duda, pero esto es un galimatías que, bueno, dentro de lo que cabe es positivo. Aquellas personas que puedan acogerse a este acuerdo, a estas medidas, van a salir muy bien, bastante beneficiadas. Y además, y termino con lo siguiente, hay también un nuevo tramo de personas que se ha incluido en este pacto, que es, aunque la hipoteca no te llegue a la mitad, ¿vale?, de lo que ganas mensualmente, también te puedes beneficiar. Te pueden bajar el tipo de interés y también puedes tener 7 años más para pagarlo y 2 años de congelación del principal, ¿no? En vez de 5 años como en el primer caso, pues 2 años, lo cual es una medida positiva intermedia. Y ya por último estaría un nuevo colectivo, eso sí es más novedoso, porque ya no sería el colectivo típicamente referido como vulnerable, sino que sería también la clase media, o eso es lo que nos ha querido decir el gobierno, que es personas que ganen menos de unos 30.000 euros al año, ¿no? Eso ya sí que supone
pues unos 2.500 euros brutos al mes. Entonces, esas personas que ganen menos de esa cantidad también podrían verse beneficiadas por este acuerdo, pero eso sí, en unos criterios más relajados, como que tengan, en vez de 7 años más para pagar, pues que tengan 2 años más para pagar. En vez de que te perdonen durante 2 o 5 años el principal, lo que hacen es congelarte la cuota que se está pagando ahora por 1 año. Con lo cual son medidas positivas, menos positivas, pero desde luego vienen bien. Y todo esto, claro está, va a depender de la voluntad de los bancos, que es la principal pega que tiene todo esto.